ustedes cómo se puede hacer tu propia toalla sanitaria. Y eso es muy importante porque en un momento voy a mostrarte por qué es mejor para hacer tu propia toalla sanitaria. ¿Ok? Eso son 100% ecológico, orgánico y también son reusables. Aquí yo tengo el ejemplo. Ustedes ven las medidas, esos son 19 centímetros. Y aquí ese es el relleno. Ese es 17 centímetros. ¿Ok? Aquí tenemos una toalla. Esa toalla es de franela. Se puede usar también algodón orgánica, pero eso es franela orgánica. Entonces es muy importante que sea orgánica porque en los cultivos de algodón y franela hay varias personas que aplican cosas tóxicos, cosas químicos a los cultivos, a las plantas, para que los plagas no afecten eso. ¿Okay? Entonces eso va a ser nuestra base. Son 19 centímetros y vamos a ir con un pluma a los alrededores para hacer para nuestro relleno. Tenemos que doblar la toalla de franela o de algodón 4 a 5 veces para tener un poder absorbente más fuerte. Entonces ahora vamos a marcar todas las líneas. Ponemos primero eso aquí para que se aguanta bien cuando vamos a cortar. Y ahora vamos a cortar. Aquí tenemos nuestro relleno de 4 capas, 4 niveles. Entonces vamos ahora a poner la cosa en orden. Eso entonces va a ser la parte exterior que ponemos entonces así. Y vamos a coser primero nuestro relleno a los alrededores. Cuando terminamos vamos a aplicar eso aquí. ¿Ok? Y vamos a también coser este relleno junto con la base exterior. Y luego ponemos entonces ese encima. Y vamos a también coser a los lados aquí. Entonces eso será entonces el resultado. La parte exterior y la parte interior. Ok, queridos, nuestra máquina de coser está roto. Pero eso aquí será el resultado. El último resultado. Entonces, como tú ves, eso es una toalla sanitaria. Y aquí le falta los botones para ponerse así, con un botón. Pero eso es entonces el resultado. Y esos son reusables. O sea, cuando está sucio se pone en la lavadora para lavar y se puede usar otra vez más. Así no tienes que salir de la montaña o del campo o donde tú estás para ir al supermercado para comprar los toallas sanitarias que son muy tóxicos y muy peligrosos. Pero eso es orgánica y eso yo hizo yo propio para la reina de nuestra casa, mi querido madre.
La toalla sanitaria que alguien consigue en los colmados o en los supermercados o en mercados son altamente peligrosos porque contiene sustancias tóxicas que afectan la salud de la mujer en una manera muy negativa. Ese contiene sustancias como el dióxido de titanio, y esa es una sustancia que no solo es potencialmente cancerígeno, pero sino que además resulta tóxico para el sistema inmunológico y puede originar defectos del nacimiento. El contacto continuado con dióxido y fibras artificiales se relaciona con la esterilidad. Esas sustancias también pueden causar cáncer de ovario, cáncer de mama y varias deficiencias del sistema inmunológico. Aquí ustedes también pueden ver que hay toallas sanitarias que vienen como un gel absorbente, pero ese es un polvo químico asociado con el síndrome de shock tóxico, o sea, muy peligroso para la salud. La toalla sanitaria también es uno de los mayores causadores de cáncer de útero, quistes y miomas. Sabemos que los miomas y los quistes se forma porque hay un imbalance en los hormonas o por causa de salud, de la dieta, pero esa toalla sanitaria también tiene las sustancias que puede crear eso. Pues dame explicarte. Esa toalla sanitaria, cuando se cae algunos líquidos en forma de sangre o de orina, cuando eso se cae en la toalla sanitaria, dentro de la toalla sanitaria se pasa una reacción química. Y esa reacción química, de esa reacción química salga una sustancia química. Y esa sustancia química se penetra en el útero. Y cuando se penetra en el útero, eso se puede causar quistes y miomas. Y todas esas cosas está pasando con varias mujeres y no damos cuenta porque es algo pequeño. Y sabe que hay muchos que no creen eso porque suena algo muy raro. Además, eso también afecta la salud del piel y también el pH del piel de la mujer. Por eso vemos que hay varias mujeres que tienen picazón en el piel o que tienen que salir para comprar productos para mantener la piel más bella. Porque todo eso es un negocio, queridos. ¿Y sabe quién es detrás de ese toalla sanitaria? El mismo persona que está detrás de la pandemia y de las sustancias tóxicas está también detrás de esas toallas sanitarias que alguien consigue en los supermercados o en los colmados o en cualquier lugar. Si tú escuchas bien, tú oyes bien, ese es el señor Bill Gates. Por eso también vemos que hay varias mujeres que se sienten afectadas en el seno. Porque recuerda las dos sustancias que yo mostraron a ustedes. Esas dos sustancias también pueden causar puede causar también cáncer de mama y también puede afectar la posición del seno, porque esas dos sustancias afectan también los estrógenos y ponen los estrógenos más débiles. Entonces crea varios problemas de la salud, como que puede paralizar el sistema nervioso, problemas con la cardiovascular, perdido de memoria, y se quita el deseo del apetito y también se pone la mujer más débil. Por eso hoy en día vemos claramente que varias mujeres cuando se levantan en la mañana se sienten débil. Es por esas sustancias. Y también puede sentar muy enferma durante los ciclos de menstruación. Por eso es mejor para hacer tu propia toalla sanitaria, que son orgánicos y no crea estos problemas.